Hola chicos, ¿qué pasa? Bueno, pues nada, vamos a empezar a explicar el tema nuevo, los reinos cristianos peninsulares. Empezamos con una pregunta que nos hacemos debido a la terminología que vamos a emplear aquí. ¿Es una conquista o es una reconquista, como es tan famoso este periodo, o es una conquista? Esta es la cuestión que nos tenemos que hacer cuando terminemos de estudiar este tema. La gran pregunta de este tema que todos los historiadores también se están realizando. ¿Conquista o reconquista? ¿Qué significa reconquista? Volver a conquistar lo perdido. ¿Qué significa conquista? Pues conquistar un territorio nuevo por un reino determinado, ¿vale? Así que esta es la gran cuestión que nos vamos a plantear cuando terminemos el tema. Aquí tenéis una de las famosas batallas que vamos a estudiar, que es la batalla de las Navas de Tolosa, una de las grandes batallas de la Edad Media, no solamente peninsular, sino de toda Europa. Y vamos a empezar, como siempre, con el índice, ¿vale? ¿Qué vamos a ver en este nuevo tema? Por cierto, os voy a realizar vídeos cortos, ¿vale? Por apartado. Vídeos cortos por apartado. Así que el primero estará dedicado a la situación general de la península ibérica en la Edad Media. El siguiente estará dedicado a los reinos cristianos, ¿vale? Os mandaré otro cortito dedicado a la reconquista, que como bien señalo aquí, es la clave del tema, ¿vale? ¿Qué es la reconquista? ¿Cuáles son los lugares conquistados? ¿Cuánto dura la reconquista? ¿Qué es lo que ocasiona este movimiento en la cultura, en la sociedad, en la economía de la península ibérica durante toda la Edad Media? Todo esto lo tenemos que entender con este apartadito, que será otro vídeo que voy a realizar. Y después, otro vídeo más grande, centrado en dos reinos principales, ¿vale? El reino de Castilla y el reino de Aragón. Aquí vamos a ver las características principales de esta etapa, ¿vale? Y por último, vamos a terminar con el apartado que más me gusta, con el arte, que es un recorrido por toda la Edad Media del arte que se va a desarrollar en la zona cristiana de la península ibérica, de los reinos cristianos. Así que, venga, empezamos el tema, ¿vale? Por cierto, lo que os estoy poniendo es la banda sonora original de Juego de Tronos. Que está muy relacionado con todo lo que vamos a ver, porque es un periodo súper emocionante de reyes, de luchas, de conquistas, todo para obtener el gran trono de la península ibérica, el trono peninsular. Seguimos para adelante. Primer apartado y primer vídeo. ¿Qué vamos a ver en este primer vídeo? La península ibérica durante la Edad Media, la situación general de la península ibérica durante este periodo. ¿Qué tenemos de especial la península ibérica que no tiene Europa? ¿Por qué nuestra Edad Media es más rica culturalmente hablando y en hechos históricos que la Europa feudal que ya hemos visto anteriormente? ¿Vale? Pues tras la batalla de Covadonga se va a formar un núcleo de resistencia cristiano, ¿vale? Este núcleo de resistencia cristiano va a dar origen a la expansión de 5 grandes reinos cristianos que se irán, por un lado, expandiendo y por otro lado, uniendo entre sí, ¿vale? Es la historia medieval paralela a la floreciente al-Ándalus, ¿vale? Que ya hemos visto anteriormente. Y el contacto entre uno y otro hará un periodo rico. ¿Cuándo se forman
los diferentes núcleos de resistencia al Islam? Va a ser la primera cuestión que nos vamos a preguntar, ¿vale? Aquí vendrá inserto el concepto de reconquista. Después, vamos a ver un segundo periodo, que es el siglo XI, que va a ser un punto de inflexión entre un periodo donde los musulmanes dominan y otro periodo donde los cristianos dominan. ¿Por qué el siglo XI? ¿Qué sucede en el siglo XI? Y por último, vamos a ver los factores que hacen posible el proceso histórico denominado como reconquista. Factores de la reconquista, que son tal, tal y tal. ¿De acuerdo? Estos son los 3 puntos principales que vamos a desarrollar en este primer vídeo, más las actividades que os las voy a explicar. ¿De acuerdo? Pues sigamos todavía para abajo. Vámonos para acá. El origen. ¿Cuándo se forman los diferentes núcleos cristianos? Se forma aquí, ¿vale? En el reino de Asturias. Toda esta zona, desde toda la vida de Dios, han sido gente insumisa. ¿Eso qué significa? Que no permite una dominación, ni siquiera por los romanos, ni por los musulmanes, etcétera, etcétera. Es la región de los vascones, la región de los cántabros y la región de los astures, que son gente montunita. Además, son gente totalmente anárquicas, que no van a permitir que un gran poder pueda entre ellos. Pues todos estos se unirán debido a una creencia y una religión, la religión cristiana. ¿Vale? ¿Cuándo sucede todo esto? Pues desde que se tendrá lugar la batalla de Covadonga, que ya hemos visto, ¿os acordáis de las dos versiones de Covadonga? Pues a partir de ahí, ¿vale? El jefe de los cristianos, del ejército que huye de la batalla de la batalla del Guadalete, don Pelayo, ¿vale? Le va a echar cara a los musulmanes, un destacamento musulmán que estaba en Asturias, y en la cueva de Covadonga pues será la primera victoria. Esto, más que una batalla, pues una escaramuza, y tendrá consecuencias psicológicas. Ya que motivará a la religión, motivará a los pueblos unidos bajo la religión cristiana en esta región expandirse. Aquí vemos las diferentes fases de expansión. Seguimos. El siglo XI. Porque es un siglo de inflexión. ¿Qué sucede? Tenemos que irnos directamente al Andaluz. ¿Qué está pasando en Al-Ándalus? Pues pasa lo siguiente, que el califato omeya se viene abajo, ¿vale? Y se fragmenta Al-Ándalus en 27 reinos taifas independientes. Ya sabemos que los más poderosos eran los taifas de frontera, el de Zaragoza, Toledo y Badajoz, ¿vale? Y esto, ¿qué es lo que va a ocasionar? División. Divides y vencerás. Con lo cual, los florecientes reinos cristianos que se van desarrollando en el norte de la península ibérica, por un lado los de la cornisa cantábrica y por otro lado los de los Pirineos, antiguas marcas del reino franco, de Carlomagno, ¿vale? Pues tendrán la excusa perfecta para empezar a expandirse. ¿Por qué? Porque en vez de atacar un todo, que era el califato omeya, van a ir uno por uno a los reinos independientes más débiles que el califato en sí. Así que el siglo XI nos va a marcar el declive musulmán y la consolidación
de los primeros reinos cristianos. ¿La consolidación qué es? La consolidación es que por fin forman fronteras estables. Esta es la cuestión que nos tenemos que realizar en esta parte. ¿Cómo influyó en el siglo XI? ¿Cómo influyó la caída del Califato de Córdoba y la formación de los 27 reinos taifas en este proceso? Hay que relacionarlo con los temas estudiados, con Al-Ándalus. Esto será también un factor principal de la expansión de los reinos cristianos, la debilidad de Al-Ándalus. Sigamos un poquito más para adelante, ¿vale? Aquí es donde nos vamos al meollo de la cuestión. ¿De acuerdo? Voy a cambiar el color porque así se ve mejor. Primero, aquí nos habla de la definición. ¿Qué es la reconquista? Se conoce como reconquista al proceso por el que los reinos cristianos del norte fueron expandiéndose hacia el sur, arrebatando los territorios de Al-Ándalus, ¿vale? Factores que contribuyen a la reconquista. ¿Qué son los factores que contribuyen a la reconquista? Pues aquí vamos a estudiar pues todo lo que se le pone en favor o en contra a los reinos cristianos para poderse extender de la mejor manera, ¿vale? Esos son los factores. Por un lado, aumento demográfico de los núcleos cristianos. ¿Debido a qué? Debido a que a partir del siglo XI y con la formación de los primeros reinos taifas y sobre todo con la conquista de los almorávides, la tolerancia religiosa de Al-Ándalus disminuye, ¿vale? Y a los mozárabes, que ya sabéis que son cristianos que conservan su religión en territorio musulmán, ya no se les acepta de la misma manera, de la misma facilidad, su culto público al cristianismo. Con lo cual, los mozárabes huyen a los reinos cristianos que se estaban expandiendo por el norte y esto va a provocar un aumento de la población. Con lo cual veremos cómo estas zonas son zonas superpobladas, ¿vale? Ese es el primer factor. Hay que distribuir esa población en más territorio. Después, siguiente factor, las nuevas tácticas militares, ¿vale? ¿De dónde vienen estas tácticas militares? Pues viene del sistema feudal de Europa. ¿Cómo llega hasta la península ibérica? Pues ya sabéis que lo hemos estudiado ya, el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, ¿vale? Hace que se convierta esta región en una zona de peregrinaje a través del Camino de Santiago. Y esto no solamente trae peregrinos, sino que va a traer también nuevas técnicas, nuevas tácticas militares, influencias en el arte, influencias de la cultura, una vía económica diferente y prosperidad a toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Así que estas nuevas tácticas militares van a hacer que poco a poco los reinos cristianos aumente su poder bélico. ¿De acuerdo? Además, le influye también la recompensa, ya que a los primeros caballeros que van obteniendo territorio se le otorgaba el territorio obtenido, ¿vale? Con lo cual es una manera de incitarlo, ¿vale? Y es una manera, esa recompensa, de alguna manera da alas a muchos caballeros para aventurarse a la gran aventura, como en América la conquista del oeste, pues exactamente igual, ¿vale? Lo que conquistes para ti. Esto hay que unirlo también con el sistema de repoblación. Que veremos un poquito más adelante, ¿vale? Y por último,
como sucedió con los musulmanes, la mentalidad de cruzada, ¿vale? Esto hay que relacionarlo con la Guerra Santa. ¿Qué Guerra Santa tuvimos los cristianos y Guerra Santa tuvimos con los musulmanes? ¿Vale? Así que en ese aspecto, debido al proselitismo religioso de ambas religiones, se desarrollarán este concepto tanto en una como en otra. Los cristianos del norte se consideraban herederos del antiguo reino visigodo y de ahí el concepto de reconquista. ¿Pero eran los verdaderos herederos del reino visigodo? Eso es lo que muchos historiadores se preguntan. Y por eso, en vez de utilizar reconquista, van a utilizar el concepto de conquista, ¿vale? Y además se consideraban con el derecho a reconquistar las tierras que antes de la invasión musulmana habían sido cristianas, con lo cual era una cuestión de honor y una cuestión de religión el recuperar las tierras a una religión que no perteneciera al cristianismo, ¿vale? Como eran los musulmanes. Así que estos son los factores que contribuyen a la reconquista. Ya lo hemos explicado, ¿vale? Aquí os planteo una cuestión. ¿Qué factores fueron los más determinantes? Según lo que yo os explico en clase, de los factores de reconquista que tuvieron también, los factores de conquista que tuvieron también el Imperio musulmán, hacerme una comparación entre uno y otro. Y decidir cuál de estos factores es el más importante según vosotros, ¿vale? A ver si de esa manera conseguimos comprender este periodo y reflexionar sobre él. ¿De acuerdo? Así que con esto terminamos el primer apartado. Vamos a analizar en un esquemita el primer apartado. ¿De acuerdo? Venga, vámonos a ello. Así que el primer apartado nos plantea varias cuestiones al principio. La primera, ¿cómo era la situación de la península ibérica en la Edad Media? Segunda cuestión, ¿por qué decimos que la Edad Media peninsular es más rica y diferente que la europea? ¿Vale? Estas dos cuestiones principales van a ser lo que el guión que vamos a tener para desarrollar el esquemita del primer apartado. Vamos a empezar. Tenemos tres fases principales en la Edad Media de la península ibérica, ¿vale? Vamos a diferenciarla con colores. En la Edad Media peninsular tenemos una primera etapa de superioridad musulmana. Después tenemos una segunda etapa, a partir del siglo XI, de inflexión y de equilibrio de poderes, ¿vale? Equilibrio de poderes a partir del siglo XI. Y una tercera etapa y última de nuestra Edad Media, donde hay un nuevo equilibrio de poder. Nuevo equilibrio de poder. Donde los reinos cristianos tendrán más poder que los reinos, que los diferentes territorios musulmanes. ¿De acuerdo? Estas son las tres etapas principales de la Edad Media en nuestra península ibérica. Todo esto tenemos que desarrollarlo dentro de un contexto histórico peninsular, de la península ibérica, singular. Y aquí me he equivocado yo. ¿De acuerdo? Este contexto histórico es de dos civilizaciones metidos dentro de una península muy pequeña. ¿De acuerdo? Hay
dos conceptos de política, de vida y pensamiento dentro de un pequeño territorio. El primero de ellos, ¿vale? La primera cara de la moneda es el lado cristiano. En el lado cristiano vamos a ver dos procesos diferentes. El primero, hay un proceso de expansión territorial, la denominada reconquista, ¿vale? Que va a dar lugar a un segundo proceso que vamos a estudiar, que es un proceso de unificación. Este proceso de unificación va a dar, al final de la Edad Media, que de 5 reinos queden solo 2 reinos, ¿vale? En este Juego de Tronos tan especial que vamos a estudiar de la península ibérica. El reino de Castilla y el reino de Aragón. Aquí tenemos el contexto histórico del lado cristiano. Este contexto histórico lo vamos a estudiar en los diferentes apartados, ¿vale? Por un lado, en la formación de los reinos cristianos, que será el apartado 2, y en el apartado de la reconquista y la repoblación, que es el apartado 3 del tema. Paralelamente a este contexto histórico cristiano peninsular, vamos a tener el lado musulmán. En el lado musulmán, ¿qué está pasando? ¿De acuerdo? Pues vamos a tener un proceso totalmente contrario. Vamos a comparar uno y otro. Primero, tenemos un proceso de contracción territorial. Maestro, ¿qué significa contracción? Pues contraer significa disminuir, ¿vale? Mientras que los reinos cristianos van aumentando el territorio, los reinos musulmanes van disminuyendo el territorio, ¿vale? Y vamos a observar un proceso de atomización política. Maestro, ¿qué significa atomización política? Pues atomización política significa que de un gran reino o de una gran unidad política que era el Califato de Córdoba, se va a fragmentar, se va a dividir en un montón de reinos chiquititos. Después volverán a unirse con los almorávides, después con los almohades, pero el proceso de atomización es continuo, ya que habrá unos segundos reinos taifas y unos terceros reinos taifas, hasta llegar al reino de Granada, que es solamente una sombra de lo que fue el Califato de Córdoba. ¿De acuerdo? Este proceso es el que pide la actividad que ninguno de vosotros comprendéis, ¿vale?
¿Qué actividad es esta que yo quiero que realicéis? Quiero que me expliquéis en la leyenda el proceso de contracción musulmana. El mapa te da unas fechas, ¿vale? Cada una de estas fechas tiene que ver con una etapa política de Al-Ándalus. Y lo que te pide la actividad es que pongáis en su leyenda correspondiente, ¿vale?, el momento político de Al-Ándalus que se encuentra relacionado con esta fecha, como buscándola. Y ustedes ya sabéis ya las fases de Al-Ándalus, ¿no? Pues tenemos el Emirato Independiente, el Califato, primero reinos taifas, almorávides, almohades, segundo reinos taifas, reino de Granada, ¿vale? Pues eso es lo que os pide, que ustedes busquéis en estas fechas el momento político que se encuentra Al-Ándalus y me contéis con eso el proceso de contracción musulmana. ¿De acuerdo? Ya, pues nada, gente. Os echo muchísimo de menos y el siguiente vídeo os explicaré el siguiente apartado del tema. Venga.